Oiga, ¿usted se acuerda del viejo Raúl que iba allá a amenazar allá en la casa? Que era Con el Remolina. de las Con Remolina. FARC, Con Remolina. que Enrique Remolina. era el presidente de la Junta, pero era de las FARC, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Él siempre estaba en la cachucha. Y se acuerda que por culpa de viejo mi papá nos daba esas palizas. Porque el hijueputa llegaba a decirle que nosotros manteníamos amparo en la policía y en el ejército allá bien. Raúl, a mí me suena ese nombre Raúl, no me acuerdo bien. Un jefe guerrillero y un día amenazó a mi papá y le dijo que, porque mi papá le dijo que no, que nosotros no estábamos haciendo nada. Y el viejo amenazó y dijo, cállese porque si no traigo a mi gente. Y era el presidente de la Junta. Y es miembro de las FARC. ¿Usted se acuerda? Claro, pues todos los días usaba una cachucha azul así de toda. Pero se acuerda que iba ya a amenazar a mi hijo. Y él andaba mucho con el viejo José Remolina. ¿No me acuerdas de José Remolina? Que también era otro guerrillero igual que él. Que solo cargaba la pecueca nada más. Y por culpa de ese viejo, Nos limaban el culo al otro. Y cuando te das cuenta de la que te acabas. Mi papá nos sobaba el culito, no. Y nosotros no nos la pasamos por medio de catrillota, decía. Nosotros no íbamos ni a la policía ni a ejército. Yo me trato de recordar que después que fue que leyó tu información de papá de que ustedes estaban allá metidos. Me trato como medio de recordar. No, Que fue bueno, gente, ahí está ya. Hoy recordándonos cuando un jefe guerrillero, nosotros teníamos por ahí, yo creo que por ahí 8 años, 9 años, un jefe guerrillero llegaba a la casa donde mi papá era el presidente de la Junta y era un cabecilla de las FARC. Llegaba a decirle a mi papá que nosotros nos la pasábamos en el puesto de policía y en el puesto del ejército. Y llegaba a decirle a mi papá que si no nos castigaba, que nos pasaba algo. Y por culpa de ese guerrillero, mi papá nos agarraba y nos daba una garrotera, pero nos dejaba, recordemos, en esa época, le daban a uno con el cable de la grabadora y donde le tiraban quedaba el cable marcado, brotado de sangre. Y este guerrillero varias veces fue a la casa y era el presidente de la Junta, era el presidente de la Junta del barrio. Así está sucediendo hoy en Colombia. Los presidentes de la Junta son jefes guerrilleros. Los presidentes de las comunidades, dicen que los líderes sociales son miembros del grupo terrorista de las FARC o del ELN. En ese tiempo recibimos golpiza porque el grupo terrorista de las FARC ordenaba a mi papá y si no, nos asesinaban. Hoy estamos recordando, hoy estoy probando con mi hermano, que no publicó nada de él por la seguridad. Hoy, el testimonio de mi hermano recordándonos cuando ese cabecilla junto con otro terrorista iban a la casa a amenazarnos y por culpa de estos dos guerrilleros éramos golpeados para que no fuéramos donde la policía y no fuéramos donde las fuerzas militares. A raíz de eso, nosotros muchísimas veces miramos a gente asesinar solamente porque no apoyaban a las FARC. Presencial, miramos el asesinato de un niño aproximadamente de 11 años. Le rellenaron acá a plomo con una mini Uzi acá. Le rellenaron a plomo a un niño de 11 años en el mismo barrio para meter temor a los demás niños. Estas son las FARC y por culpa de las FARC nosotros fuimos golpeados y maltratados cuando estábamos jóvenes. Este fue el camino que las FARC nos indujo y para salvar la vida
de nosotros salvar yo la vida de mi familia, nos tocó obligados a ingresar a ese grupo terrorista. Más de un joven del mismo barrio. Y hoy, gracias a Dios, nos liberamos de esos criminales. Y hoy esos criminales ya están muertos. La G corrupta no recibe ninguno de esos testimonios, porque la G es de las mismas FARC. La G es miembros activos del grupo terrorista de las FARC. Hoy les revelo aquí por qué me tocó obligado ingresar a ese grupo terrorista para salvar la vida mía y tener un representante en el grupo terrorista de las FARC, porque si no, hacían cualquier montaje para asesinar a cualquier miembro de mi familia. Por eso la decisión la tomé desde muy niño para salvar la vida mía y la de mi familia. A pesar que no gustábamos del grupo terrorista, estos iban a la casa a decirle a mi papá y a mi mamá que nosotros nos la manteníamos en el puesto de policía y en las fuerzas militares. Y a raíz de eso, él hacía que mi papá nos golpeara. En ese momento nosotros nos convertimos en víctimas de ese grupo terrorista, aún siendo jóvenes. Y por esa zozobra que teníamos que estar aliados a ellos, a las FARC, teníamos que estar aliados a ellos. Y si no, nos asesinaban, como asesinaron a un niño de aproximadamente 11 años. Le rellenaron el pecho a plomo para meter terror. Esa es la historia que desde mucho tiempo le ha pasado a los niños en Colombia. Y hoy, a mando del guerrillero asesino de Gustavo Petro, hoy está pasando exactamente lo mismo en Colombia. Porque el guerrillero está ordenándole a esos grupos terroristas torturar a los niños, meterle psicología a los niños para que se vayan a ese grupo terrorista. Gracias a Dios salimos de ese infierno y hoy podemos enviarle al pueblo colombiano y al pueblo internacional lo real de lo que son las FARC. Las FARC ordenaron a mi papá para que nos golpearan y nos daban con un rejo, con un cable de la grabadora que nos dejaba, donde caía el cable, ahí quedaba la raya roja. Así éramos nosotros por culpa de ese grupo terrorista que iban a amenazar a mi papá, a mi mamá y a nosotros. ¿Qué hacía mi papá? Delante de ese guerrillero nos cogía y nos daba una fuetera.